Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Continuamos hoy y vamos a tratar de terminar con esta serie de meditaciones acerca del consejo que Jesús le da a Santa María Faustina sobre el silencio, ese silencio que es indispensable en la vida del cristiano y en la vida de toda persona que quiera tener paz interior. Es que la paz interior, eso que todos ansiamos tener, solamente se alcanzará a través del silencio. En eso consiste la paz interior. Vean que lo recalco y lo sigo recalcando. La paz interior radica en hacer silencio, en silenciarnos. Ya habíamos leído los versículos de la palabra de Dios que nos habla del silencio, de la necesidad de hacer silencio. Dice la palabra, la persona que mucho habla siempre caerá en pecado. Es necesario para unirse a Dios que la persona tenga capacidad de hacer silencio. En las revelaciones de Jesús a Luisa Picarreta, leíamos el otro día cómo Jesús le dice a esta mística de la divina voluntad que es necesario hacer silencio para que reine la divina voluntad. Yo debo callar para que la divina voluntad reine. Y dice Sor María Amada de Jesús, Carmelita Descalza, que hay 12 grados en el silencio. Y hemos venido meditando uno por uno. Pues hoy continuamos con el grado número 7. Silencio de la naturaleza del propio yo, silencio de la naturaleza del amor propio. Silencio del alma que se complace en su bajeza. Silencio a las alabanzas, a la estima. Silencio delante de los desprecios. Silencio delante de las murmuraciones. Es el silencio de la mansedumbre y de la humildad. Silencio a la vista de las alegrías o de los placeres. Silencio de la naturaleza del amor propio. Decía
San Francisco de Asís, valemos lo que valemos a los ojos de Dios. Ni sentirse bien por las alabanzas de otras personas, por los halagos, ni sentirse mal por las críticas, por las murmuraciones, por los desprecios de los demás. Hacer silencio a todas esas cosas. Lo único importante es lo que yo soy delante de Dios. Silencio a los placeres. Silencio a lo que me pide la naturaleza misma, a mi propia carne. Silencio, dice esta carmelita, del espíritu. Hacer callar los pensamientos inútiles, los pensamientos agradables, naturales. Estos, dice ella, son los únicos que dañan al silencio del espíritu. Silencio a los pensamientos inútiles. El espíritu quiere verdad y con esto le damos mentira. Silencio del espíritu. Que nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, los mismos humores queden silenciados. Vivimos en un mundo acelerado y nos dejamos acelerar por ese mundo. Por eso, quien reina en nosotros es una mente acelerada. Es un montón de pensamientos que se nos vienen como un chorro de agua sin que se detengan. Pensamientos que no tienen valor alguno, con los que no alcanzamos nada bueno. Pensamientos con los que queremos valorar a los demás, con los que queremos dominar a los demás. Pensamientos que nos alteran el ánimo, que no nos dan sosiego. Ese es el silencio del espíritu. Dice, silencio del propio juicio. Es lo que estamos hablando. Silenciar todo lo relativo a las demás personas. Silencio en todo lo relativo a las demás cosas. No juzgar. Ni siquiera valorar, ni siquiera tener una opinión de las demás personas o de las cosas, si esto no nos trae nada bien. ¿Qué hacemos con tener opiniones acerca de todos y de todo, si esto no nos acerca a Dios? Si esto más bien nos quita la paz. No quiere decir que seamos como personas descerebradas, que no pensamos. No estamos hablando de eso, sino de silenciar esos pensamientos vanos. Pensamientos que no traen ningún fruto,
positivo. Estar pensando en las cosas negativas de los demás. Mortificarse. Pienso aún en lo más natural que sería una mamá o un papá que se preocupe por su hijo porque la conducta que ve en su hijo no es buena. Está bien, es natural que se preocupe. Es natural que piense en el comportamiento de su hijo. Pero aún así, por más mamá, por más papá, debemos darnos cuenta que no hacemos nada con pensar y pensar y pensar, redundando en lo mismo, sin resolver nada. Simplemente lo que hacemos es preocuparnos más. Simplemente lo que hacemos es aturdirnos más y no alcanzar la paz. Esa paz que es necesaria para entrar en comunión con Dios y rezar por ese hijo. ¿Verdad que ahora sí me van comprendiendo? No es que no veamos la realidad de los demás, ni de las cosas. No es que nos desentendamos de la realidad del mundo o de las personas, porque también hay una caridad que nos obliga. Simplemente vuelvo a repetir, se trata de bajar esa aceleración y llenarnos de paz precisamente para pedir a Dios por ellos, por las situaciones y por las cosas que debemos ayudar a que cambien. Meternos en el mismo tumulto de los problemas de los demás, angustiarnos, desesperarnos, darle rienda suelta a pensamientos negativos, eso no trae ningún bien. Y de eso es lo que se trata cuando se nos pide que debemos hacer silencio. Decíamos, silencio para que reine la divina voluntad en nosotros y en el mundo. Sí, Sor María amada de Jesús habla en el 10º grado del silencio de la voluntad. Silencio de la voluntad. Silencio de esa voluntad humana que impide que reine en mí la voluntad divina. Este silencio es el de la víctima sobre el altar. Es el silencio del cordero que despojan de su lana. Es el silencio en las tinieblas, silencio que impide el pedir la luz. Es el silencio de las angustias del corazón, en los sufrimientos. Es el silencio que simplemente calla y que se abre a lo que Dios quiera, a lo que Dios permite, a lo que Dios viene a hacer a través de ella. Es darle el espacio al divino querer para que venga a reinar en la persona. Silencio
de los deseos, silencio de los quereres, desear no estar en este momento de sufrimiento, desear no estar enfermo, querer lo que no se tiene, querer que las personas sean otras y no las que son, deseos, quereres que no dejan de ser humanos, que no alcanzan nada, porque no podemos resolver nada deseando, simplemente vaciarse del murmullo de esos deseos, de esos quereres, y en un profundo silencio dejar que Dios hable en nuestro interior, en nuestra vida. Es la vida de la divina voluntad en cada uno de nosotros. Silencio consigo mismos. No hablarse interiormente. No escucharse. Oigan bien esto. Y podrán decir qué difícil, pero es necesario. No hablarse interiormente. Cuando pensamos, cuando la gente nos dice, ¿en qué está pensando? A veces contestamos en nada. No, siempre la mente está pensando. Para no pensar, tendríamos que estar muertos. La mente siempre piensa, pues cuidarse de que esos pensamientos sean siempre para Dios, sean siempre positivos, porque estar hablándose a sí mismos, escuchándose a sí mismos, con lo que no aceptamos, con lo que nos reprime, con lo que nos causa tensión, amargura, con eso no conseguimos nada. Sí, el silencio que debemos hacer consigo mismos es el silencio más difícil. Sin embargo, es esencial para unirse con Dios. No puedo yo unirme a Dios si yo estoy lleno de mí mismo. Hacer morir mi voluntad humana, hacer morir mi pensamiento, para que solo haya en mí pensamientos de Dios, pensamientos positivos, pensamientos de paz, de alegría, de esperanza, aún en medio de las dificultades más grandes. Sí, esto que les estoy diciendo, aún en los momentos de más sufrimiento, de más congoja, hacer silencio para que solo haya en nosotros pensamientos de esperanza, de confianza en el Señor, de fe, de caridad. Es el silencio de la nada. Y ahora, después de las revelaciones a Luisa Picarreta, podemos decir que es el silencio heroico que debemos de vivir, el silencio de la muerte de mi yo, porque solo debe de hablar a través de mí y en mí
la divina voluntad. Y el número 12, el grado número 12 del silencio, según Sor María Amada de Jesús, es el silencio con Dios. Al principio, Dios dice al alma: habla poco con las criaturas y mucho conmigo. Ahora le dice: no me hables ya. El silencio con Dios. Ustedes sabían, y espero que no se me confundan, la oración que debemos hacer todos los días para hablar con Dios debe poco a poco ir subiendo peldaños. Debe de ir haciéndose una oración cada vez más perfecta. Y los místicos nos enseñan que la oración perfecta es la oración de contemplación, la oración de unión con Dios. La oración cuando ya la persona no necesita decir nada, simplemente está ahí frente a Dios y ama. Ama dejándose amar primero. Ese es el grado más sublime de la oración. Debe de conseguirse poco a poco. No es que vamos a pretender llegar de una vez a decir: Señor, no le voy a decir nada, ya no voy a hablar nada, ya no voy a recitar nada, ya no voy a hacer ninguna oración vocal, mental, nada, porque ya yo estoy en el grado más excelso. No. Las cosas van en progresión. Poco a poco se van obteniendo. Y digo se van obteniendo porque ninguno de nosotros es capaz de hacerlo. Simplemente es un regalo de Dios. Es Dios el que va haciendo en nuestra alma, el que la va disponiendo, el que la va llevando a esa unión mística. Por eso dice, y lo dice la Sagrada Escritura, sin contradecirse. Al principio, Dios le dice al alma: habla poco con las criaturas y mucho conmigo. Al principio. Pero después Dios le dice: ya no me hables más. Aquí habría que agregarle: ya no me hables más. Simplemente amémonos. Amémonos los dos, como dos esposos, como dos enamorados que simplemente necesitan mirarse nada más y ya no decirse palabras para sentirse amados. El silencio con Dios es adherirse a Dios totalmente. Ese silencio con Dios, del que nos hablan los místicos, yo lo veo totalmente realizado ahora, bendito sea Dios, para nosotros, en la divina voluntad. En la revelación a Luisa Picarreta. Lo que los santos místicos, grandes doctores de la Iglesia, nos enseñaban y por caminos de verdad, ahora se nos destapa, se nos revela plenamente en Luisa Picarreta.
El silencio con Dios es vivir en divina voluntad. Ya no es necesario hablar tanto con Él, como dejar que Él viva en nosotros. Vivir nosotros en su divina voluntad. Esta es la vida divina que el Señor nos promete a través de Luisa. Es el silencio de la eternidad. Es la unión del alma con Dios. Qué belleza de enseñanzas. Espero que aprovechen todo esto que yo con tanto amor les comparto. Que no solamente lo escuchen, sino que lo pongan en práctica. Ahí quedan los audios para estarlos repasando, para estarlos practicando. Vivamos todos estos procesos con ilusión. Vamos hacia Dios. Estamos tratando de aprender a vivir la vida, esta vida tan difícil. Si lo hacemos con Dios, todo será fácil. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Los amo con toda mi alma. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.